Si decía Kropotkin que las cárceles son las universidades para la maldad, el trabajo monótono y forzado a ser escogido como medio de supervivencia será la universidad de la improductividad, la pereza y la deserción en búsqueda de un mejor horizonte laboral. Tal vez sean pocos los que con facilidad pueden acostumbrarse y asentarse en un trabajo en el que durante toda una vida haya que repetir las mismas actividades sin mayor aventura y retos para el intelecto y el físico. Pero el espíritu de las personas está dotado en distintos grados de aventura y la gran mayoría estaría mejor de poder dedicarse de manera voluntaria a hacer lo que más les plazca, sintiendo a su vez que su trabajo es valioso para su comunidad y para sí mismo. La división y especialización del trabajo pueden ser útiles para periodos críticos de producción, pero estos asesinarán a la creatividad y espíritu de inventiva que terminará por estancar o retrasar el progreso tecnológico y científico de la especie. Trágica puede ser la muerte, pero nefasta sería la vida llevando dentro de sí, en procesión, el cadáver de nuestros sueños y nuestro potencial. Hombres y mujeres perecen, pero las ideas, capaces de hacer arder con pasión los corazones, permanecen en la palabra. Bienvenidos sean, hombres y mujeres. Esperamos sus corazones ardan con las siguientes palabras, porque en Inauditos Audiolibros difundimos palabras de fuego. División del trabajo. La economía política se ha limitado siempre a comprobar los hechos que veía producirse en la sociedad y a justificarlos en interés de la clase dominante. Lo mismo hace con respecto a la división del trabajo creada por la industria. Habiéndola encontrado ventajosa para los capitalistas, la ha erigido en principio. Veamos al herrero del pueblo, decía Adam Smith, el padre de la economía política moderna. Si no tiene el hábito de hacer clavos, a duras penas fabricará 200 o 300 diarios. Pero si ese mismo herrero no hace más que clavos, producirá fácilmente hasta 2.300 en el curso de una sola jornada. Y Smith se apresuraba a concluir: dividamos el trabajo, especialicémoslo siempre. Tengamos herreros que solo sepan hacer cabezas o puntas de clavos, y de esa manera produciremos más. Nos enriqueceremos. En cuanto a saber si el herrero, que estará condenado para toda la vida a no hacer más que cabezas de clavo, no perderá su interés por el trabajo, si no estará enteramente a merced del patrón con ese oficio limitado, si no tendrá 4 meses de inactividad obligada al año, si no bajará su salario porque fácilmente se le puede reemplazar con un aprendiz. Adam Smith no pensaba en nada de eso al exclamar: ¡viva la división del trabajo! ¡He aquí la verdadera mina de oro para enriquecer la nación! Y todo el mundo le hacía coro. Y aun cuando posteriormente un Sismondi o un J.B. Say advertían que la división del trabajo, en lugar de enriquecer a la nación, solo enriquecía a los ricos, y que reducido el trabajador a hacer toda su vida la 18ª parte de un alfiler, se embrutecía y caía en la miseria, ¿qué proponían los economistas oficiales? Nada. No se decían que dedicándose toda la vida a un solo trabajo maquinal, el obrero perdería la inteligencia y su espíritu de inventiva, y que, por el contrario, la variedad en las ocupaciones tendría por resultado aumentar mucho la productividad de la nación. Es precisamente esta cuestión la que acaba de plantearse hoy. Por otra parte, si no existiesen más que economistas para predicar la división del trabajo permanente y a menudo hereditaria, se les dejaría perorar a sus anchas. Pero las ideas profesadas por los doctores de esta ciencia se infiltran en los espíritus pervirtiéndolos, y a fuerza de oír hablar de la división del trabajo, del interés, de la renta, del crédito, etc., como de problemas hace mucho tiempo resueltos,
todo el mundo, y hasta el trabajador mismo, concluye por razonar como los economistas, por venerar los mismos fetiches. Así vemos a numerosos socialistas, hasta aquellos que no temen atacar los errores de la ciencia, respetar el principio de la división del trabajo. Hablemosles de la organización de la sociedad durante la revolución y responden que debe sostenerse la división del trabajo, que si uno hacía puntas de alfileres antes de la revolución, las hará también después de ella. Bueno, trabajará nada más que 5 horas haciendo puntas de alfileres, pero no hará más que puntas de alfileres toda la vida, mientras otros harán máquinas o proyectos de máquinas que permitan afilar durante toda su vida miles de millones de alfileres, y aún otros se especializarán en las altas funciones del trabajo literario, científico, artístico, etc. Es decir, uno ha nacido amolador de puntas de alfileres, Pasteur ha nacido vacunador de la rabia, y la revolución dejará a uno y a otro en sus respectivos empleos. Y bien, es este principio horrible, nocivo para la sociedad y embrutecedor para el individuo, fuente de toda una serie de males, el que ahora nos proponemos discutir en diversas manifestaciones. Se conocen las consecuencias de la división del trabajo. Nosotros estamos divididos, evidentemente, en dos clases. Por una parte, los productores que consumen muy poco y están dispensados o excluidos del placer de pensar porque necesitan trabajar y trabajan mal porque su cerebro permanece inactivo. Y por otra parte, los consumidores que producen poco o casi nada tienen el privilegio de pensar por los otros y piensan mal porque todo un mundo, el de los trabajadores manuales, les es desconocido. Los obreros de la tierra no saben nada de las máquinas. Aquellos que sirven las máquinas ignoran todo el trabajo de los campos. El ideal de la industria moderna es el del niño sirviendo una máquina que no puede ni debe comprender y supervisores que lo corrijan si su atención se relaja un momento. Hasta se trata de suprimir por completo al trabajador agrícola. El ideal de la agricultura industrial es un hombre alquilado por 3 meses y que conduzca un arado de vapor o una trilladora. La división del trabajo es el hombre etiquetado, estampillado por toda una vida como un anudador en una fábrica, como supervisor en una industria, como conductor de un carretón en algún sitio de una mina, pero sin idea alguna del conjunto de máquinas, ni de la industria, ni de la mina, perdiendo por esto mismo el gusto por el trabajo y las capacidades de invención que, en los comienzos de la industria moderna, han creado el conjunto de herramientas de las que nos place tanto enorgullecernos. Lo que se ha hecho con los hombres quiso hacerse también con las naciones. La humanidad debía ser dividida en fábricas nacionales, cada una con su especialidad. Rusia, nos enseñaban, estaba destinada por la naturaleza a cultivar trigo, Inglaterra a hacer tejidos de algodón, Bélgica a fabricar paños, en tanto que Suiza forma niñeras e institutrices. En cada nación, las provincias y ciudades se especializarían también. Lyon fabricaría sedas, Auvernia encajes y París artículos de fantasía. Esto es, según los economistas, ofrecer un campo ilimitado a la producción al mismo tiempo que al consumo. Una era de trabajo y de inmensa fortuna que se abría para el mundo. Pero esas vastas esperanzas se desvanecen a medida que el saber técnico se difunde en el universo. Mientras Inglaterra era la única que fabricaba telas de algodón y trabajaba los metales, y mientras solo París hacía chucherías artísticas, iba todo bien. Podía predicarse lo que se llamaba la división del trabajo, sin temor alguno de verse desmentido. Hoy vemos que una nueva corriente induce a las naciones civilizadas a ensayar en su interior todas las industrias, hallando ventajoso fabricar lo que antes recibían de los demás países, y las mismas colonias tienden a liberarse de sus metrópolis. Como los descubrimientos de la ciencia universalizan los procedimientos técnicos,
Es inútil seguir pagando al exterior un precio excesivo, por lo que es tan fácil producir localmente. Pero esta revolución en la industria universal no conlleva un golpe de gracia a la teoría de la división del trabajo que se creía tan sólidamente establecida.